14 de abril de 2026, estamos en el quinto año y en el día 50 desde el inicio de la invasión a gran escala. Bienvenidos. Les doy la bienvenida al informe de situación. En el informe de hoy vamos a ver muchas cosas, vamos a revisar bastante sobre el frente, al mismo tiempo veremos uno que otro ataque a un depósito de municiones. Y también vamos a echar un vistazo a lo que está haciendo el reclutamiento ruso en este momento. Hay detalles muy interesantes al respecto, así como muchas cosas más. Ya saben cómo funciona el informe de situación. Así que comencemos de una vez. La tregua de Pascua declarada por Rusia no tuvo ningún efecto operativo visible en el frente. ¿Quién lo hubiera pensado? Las fuerzas rusas continuaron sus ataques, principalmente infiltrando pequeños grupos de asalto en las posiciones ucranianas. No se registraron avances territoriales confirmados. Al mismo tiempo, continuaron los ataques con drones y artillería por ambas partes. Estos medios evidentemente no fueron incluidos en la tregua y, de hecho, no pudieron ser detenidos. Las fuerzas ucranianas aprovecharon la situación de manera puntual para realizar sus propios avances y lograron ganar terreno al noreste de Limán, así como en la zona alrededor de Yampil. Eso significa en esta zona más o menos como se muestra en el mapa de situación. Al mismo tiempo, también hubo ataques que se dirigieron hacia la zona amarilla. La intensidad de los combates se redujo, pero de ninguna manera se detuvo. Si vemos el informe más reciente de Rebar, las fuerzas ucranianas aparentemente también lograron romper la primera línea de defensa rusa y ahora están comenzando a consolidarse allí. La distancia a Limán es de aproximadamente 10 kilómetros. Es notable en este contexto también la elección de palabras de Rebar, que es una fuente claramente prorrusa y cercana al Kremlin. Allí ya se habla de un posible efecto dominó y ese es precisamente el punto. Cuando una evaluación así viene de ese lado, no se trata de una sola ruptura local, sino de la preocupación de que esta presión pueda continuar a lo largo de la línea. La parte ucraniana no avanza con rapidez, sino de manera estructurada. Toman posiciones, las aseguran, las amplían, pero de nuevo, de forma bastante local y limitada. Para Rusia esto significa adelantar fuerzas para estabilizar la situación, aunque en realidad estaban destinadas a la defensa en la retaguardia. Entonces, si no se actúa lo suficientemente rápido, o mejor dicho, si se malgastan las reservas, según Rebar, una ruptura local de los ucranianos, que hasta ahora es bastante limitado, podría convertirse en un problema para todo el sector. Y por otro lado, esa fue la parte ucraniana de los ataques, pero también vemos la parte rusa de los ataques. Sobre todo aquí en esta zona, los rusos están intentando avanzar hacia Drobyshch para bloquear el suministro ucraniano hacia Limán, específicamente por la carretera noroeste. Al mismo tiempo, tendrían la posibilidad de avanzar relativamente rápido hacia Limán. Por otro lado, aquí vemos combates en dirección a Torsk, que también van hacia Limán por la carretera, pero principalmente, aunque hay combates en la carretera, la mayoría de los ataques están un poco más al norte de ahí. En esta zona, que es un área un poco más elevada, hay algunas colinas por las que los rusos están intentando atacar en este momento. Tomarlas les permitiría primero obtener una buena vista general y una posición de fuego más alta cerca de Limán, así como también controlar la carretera, la cual está prácticamente justo al lado y depende mucho de las posiciones en las colinas, ya que actualmente todavía están bajo control ucraniano y tal vez sigan bajo control ucraniano. No sabemos cómo va a continuar esto aquí. Hasta ahora todo parece bastante neutral o moderado, digámoslo así. En los últimos días se han acumulado indicios de que solo un pequeño tramo más adelante, lo pueden ver aquí, ese era el tramo, y ahora vamos un poco más hacia abajo en dirección al lado este de Sloviansk o a la parte noreste de Kramatorsk. Esta zona tiene otro nombre, de hecho aquí hablamos de la aglomeración de Kramatorsk, es decir, las localidades circundantes que pertenecen a Kramatorsk, que podemos distinguir bastante bien aquí. Y aquí, Rusia intenta identificar el nuevo foco de la actual ofensiva de primavera o verano. Vemos que la mayoría de los ataques ahora ocurren en esta zona. Todavía vemos ataques en otros sectores del frente, por ejemplo en Pokrovsk, y más tarde en el informe de situación veremos algunos más, pero aquí se acumulan los indicios de que realmente este será el próximo gran escenario principal. Tiene sentido, quiero decir, Pokrovsk ya fue conquistada por los rusos, ya no quedan muchas grandes ciudades ucranianas en el Donbass. Pero aquí Kramatorsk, Sloviansk, o sea, esta línea, estas son dos de las últimas grandes ciudades importantes aquí. Y hay que decir, claro, que los rusos también quieren conquistarlas. Eso significa que tiene sentido. También en este sentido, o sea, tanto en el aspecto político como en el militar, tiene sentido seguir ejerciendo presión en esta zona, lanzar varias ofensivas o, mejor dicho, concentrar las fuerzas. Por otro lado, también es una zona bastante bien vigilada por los ucranianos, y fuentes ucranianas ahora informan sobre el traslado de fuerzas adicionales a este sector, así como de un aumento en la intensidad de ataques aéreos y de drones. Paralelamente, del lado ucraniano se cambió al comandante de esta zona y también del cuerpo responsable,
un paso que normalmente solo ocurre cuando se espera una fase de mayor presión. Ahí básicamente se reemplaza a un comandante, digamos, menos experimentado por uno que ha demostrado ser muy competente en el pasado. Lo que se está mostrando actualmente corresponde al conocido proceder ruso. Primero, presión directa desde el este, y eso en todos los sectores. Lo pueden ver aquí en el mapa de situación. Aquí he marcado qué unidades mantienen qué posiciones y dónde. Por ejemplo, vemos en esta zona todo lo que está debajo de esta línea está bajo control de la 30, Brigada Mecanizada de Fusileros Ucraniana. Todo lo que está entre esta línea y esta otra está bajo control de la 10, Brigada de Cazadores de Montaña y así sucesivamente. Es bastante autoexplicativo. Por otro lado, aquí también están las unidades rusas. Así siempre saben, cuando hay combates en algún lugar de aquí, qué unidad es responsable de esa zona. Por cierto, todo esto ya es público. No lo descubrí yo mismo a través de mi trabajo de inteligencia de fuentes abiertas e investigación. Todo esto ya está publicado. Y si acaso publico posiciones ucranianas, lo hago de manera muy imprecisa y solo si ellos mismos ya las han publicado. Así que todo en el sentido de la seguridad operativa. Y como vemos, los rusos atacan desde el este aumentando la presión, mientras al mismo tiempo intentan rodear la ciudad por otros ejes. Así como ha sido durante años. Es posible que haya un nuevo avance desde la zona de Reiske para rodear la aglomeración desde el oeste. Además, se podría ejercer presión desde la zona de Limán. Ya hablamos de esa área hace un momento. Es para poner rutas de suministro importantes al alcance, pero el núcleo operativo real está en el este. El objetivo sería acercarse a las afueras de Sloviansk y Kramatorsk. Solo eso ya sería suficiente para restringir masivamente ambas ciudades como puntos logísticos clave. Ese mismo patrón ya se vio en Pokrovsk. En cuanto al terreno, destaca especialmente la zona del Parque Paisajístico de Kramatorsk. Quien controle algunas de las elevaciones allí tiene vista directa a ambas ciudades. Por lo tanto, es muy probable que justamente esa zona se convierta en el centro de un ataque. El acceso a ese lugar pasa por el tramo cerca de Oleksandrivka y Dorivka Druga, y justamente ahí ya se están intensificando actualmente los ataques rusos. Unidades ucranianas se han replegado en parte a líneas principales de defensa previamente preparadas, mientras que las zonas adelantadas solo se mantienen con poca presencia. El punto crítico aquí es que en este tramo hay varias líneas de defensa ucranianas bastante cerca unas de otras. Si estas son atravesadas, casi no quedan zonas de retardo hasta las alturas al norte de Kramatorsk. Así que toda la situación no es, bueno, ¿cómo decirlo?, una ofensiva confirmada, sino parte de la ofensiva general que sigue en marcha y que de hecho anunciaron para la primavera y el verano. Eso significa que si en el futuro vemos en Wikipedia o en cualquier otro sitio que aquí hubo una ofensiva, entonces se puede delimitar mejor, porque normalmente es así. Las ofensivas y los ataques especialmente solo se pueden fechar con precisión mucho después, generalmente algunos años después, para saber cuándo empezaron y cuándo terminaron. Pero los preparativos y movimientos encajan bastante bien en este escenario que ya hemos estado viendo desde hace años. Y si lo volvemos a ver en el mapa, aquí vemos que esta es básicamente la dirección del ataque, la principal dirección de ataque desde el este. Aquí es donde los rusos intentan ejercer la mayor presión. Al mismo tiempo se intenta rodear por aquí arriba, por Limán, así que podrían avanzar en esta dirección. Y también se podría avanzar desde aquí abajo, es decir, desde la dirección de Bakhmut hacia el noroeste, por esta carretera, para llegar justamente a las afueras de Sloviansk. Y al mismo tiempo, para seguir aumentando la presión aquí, para empujar a las unidades ucranianas, sí, hacia un cerco. Si vemos la distancia, lo vemos aquí abajo, ¿no? Ya están marcados 5 kilómetros. Pero aproximadamente desde el punto más lejano del frente hasta la ciudad, son unos 20 kilómetros, lo cual, por supuesto, no es tanto. Por otro lado, ahora también sabemos lo difícil que es conquistar 20 kilómetros. Sí, ya no es como al principio de la guerra, cuando era bastante fácil, o en comparación con la Segunda Guerra Mundial. Piense, por ejemplo, en lo rápido que avanzó la Wehrmacht. Esos 20 kilómetros lo recorrían en medio día. Y creo que si vemos esto aquí, probablemente a finales de año todavía podremos informar sobre este tramo del frente. Y eso sería bastante realista si nada cambia significativamente en esta guerra. Y probablemente eso no va a cambiar. Más adelante, en el informe de situación, veremos que hay un problema bastante serio del lado ruso en cuanto al reclutamiento. Ayer se eligió a un nuevo jefe de Estado en Hungría con una mayoría de 2/3. Peter Magyar es considerado ahora en muchos ámbitos como una versión ligera de Orbán, en lo que respecta a muchos aspectos políticos. Ayer hice un video sobre eso, sobre la victoria de la oposición en Hungría. Sin embargo, no en todos los ámbitos se le llama una versión ligera de Orbán, porque a diferencia de Orbán, él es pro Unión Europea y también está en contra de una toma de poder rusa paulatina en su propio país.
ahora dio una conferencia de prensa y lanzó graves acusaciones contra el actual ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Orbán. Según esto, actualmente se estarían destruyendo documentos en el Ministerio de Relaciones Exteriores que tienen que ver con vínculos con Rusia. Concretamente se habla de documentos triturados y de muchísimos documentos destruidos. Por supuesto, no hay confirmaciones independientes al respecto. Las declaraciones no se hacen. No son responsables. Las declaraciones son responsables. Si se llegara a verificar algo así, tendría consecuencias políticas considerables. Por ahora, sin embargo, sigue siendo versiones bastante unilaterales de la oposición. Conclusiones como el cierre del espacio aéreo húngaro. Pero eso tiene implicaciones políticas. Políticamente y legalmente es de otro calibre y actualmente no es previsible, pero muestra claramente su rumbo. En la campaña electoral prometió castigar a quienes dañaron al país. Y dañar al país en este caso también significa permitir que Rusia pudiera ganar cada vez más poder en el aparato estatal. Por cierto, los rusos tampoco quieren felicitarlo por su victoria electoral, porque ahora, según ellos, son un país no amistoso. En este punto, una pequeña petición. Si aún no eres suscriptor, por favor, suscríbete al canal de forma gratuita. Eso me ayudaría enormemente a ganar un poco más de alcance, que en estos tiempos realmente necesitamos con urgencia. Al final de cuentas, trabajo yo solo, y hago todo esto además de mis estudios y mi trabajo. Y aunque para usted el informe dura aproximadamente de 10 a 15 minutos, eso significa 4 horas de investigación todos los días, incluso en días festivos, Navidad y Año Nuevo. Porque también en esos días informo sobre la guerra, ya que la guerra no se detiene. Y a cambio de eso, usted recibe, yo diría, prácticamente las noticias más actuales, resumidas de manera breve y compacta como en ningún otro lugar del mundo de habla alemán. Así que si quiere echarme una mano, puede suscribirse gratis o hacerse miembro del canal, como ya lo han hecho unas 320 personas más o menos. Y ya que estamos hablando de cifras, los datos actuales indican que el reclutamiento ruso sigue estancándose. En el primer trimestre de 2026 aproximadamente el 20% estará bajo fuego. Eso significa en promedio alrededor de 800 nuevos soldados contratados al día que Rusia puede reclutar. Suena como mucho, 800 soldados al día sí son muchos, sin duda, porque se enlistan más o menos voluntariamente. No los reclutan a la fuerza todos los días. Pero hay algo más importante y son las bajas que se contraponen a eso. Y esas, dependiendo de la fuente, son incluso mayores. Si hay más personal que se pierde que el que llega, inevitablemente se genera presión sobre la estructura de las tropas. Y eso no es un efecto a corto plazo, sino un problema estructural. Rusia puede compensar las bajas durante un periodo prolongado, pero solo mientras haya suficiente personal de reemplazo. Si este suministro disminuye notablemente, afecta directamente la rotación, el reemplazo y la capacidad de resistencia de las unidades. Y eso es precisamente lo que parece estar ocurriendo en este momento. Y eso a pesar de que los pagos de bonificación están nuevamente en un nivel récord. Y eso significa que incluso si los rusos pagan aún más de lo que ya prometen, no necesariamente vendrán más voluntarios. 1,5 millones de rublos ya es una cantidad considerable que actualmente se promete como pago único. Vamos a ver cuánto tiempo más sigue así, porque normalmente eso vuelve a disminuir, a menos que vuelvan a movilizar. Pero una movilización es muy impopular en Rusia. Quieren evitarlo lo más posible. Imagínese eso. Putin lleva librando esta guerra aquí desde hace más de 4 años. Ya estamos en el 5º año de guerra y no hay avances. No conquistaron Donbass. El gobierno ucraniano sigue siendo el mismo. Ninguno de los objetivos de guerra, ni siquiera la destrucción del ejército ucraniano, ha sido logrado por Rusia. Eso significa que, aparte de pérdidas, en realidad no tienen nada que mostrar y aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania ocupado. A cambio, la OTAN ha conseguido 2 nuevos miembros. Y los rusos, ellos se dan cuenta de que las pérdidas son altas. No son tontos. Quiero decir, hace 3 años se decía que 1 de cada 5 rusos conocía personalmente a alguien que había muerto en la operación especial. O sea, en esta guerra. Bueno, caído es el lenguaje militar. Antes de que alguien se queje en los comentarios. Y eso fue hace algunos años. En ese entonces, las pérdidas aún estaban por debajo del 1,000,000. Ahora probablemente sean más. Y la gente se da cuenta de eso. Y cuando se dan cuenta de todo eso y ven que la inflación pega fuerte y que la economía ya no funciona, que está desconectada excepto por la economía de guerra, por supuesto, y que todo se vuelve más caro, como los alimentos básicos. Y todo eso lo notan. El salario generalmente sigue igual de bajo. En promedio, unos 800 euros en Rusia. Y cuando llega un Putin y dice, la guerra va bien todo el tiempo, y el Ministerio de Relaciones Exteriores dice, la guerra va perfecto. Y el Ministerio de Defensa también dice, oigan, casi no tenemos pérdidas.
todo va bien. Los ucranianos seguro que mañana ya estarán derrotados. Y luego ven que las pérdidas siguen aumentando y los pagos de bonificaciones también aumentan, por alguna razón. Y cuando alguien llega y dice, sí, por cierto, tal vez deberíamos movilizar otros 300,000 o 500,000 hombres, entonces el ánimo ya está por los suelos. Porque ¿por qué tendrías que movilizar de nuevo si todo va bien? ¿Por qué querrías movilizar si de todos modos muchas cosas se están encareciendo y así sucesivamente? Quiero decir, la gente a menudo es un poco ingenua, pero personas ingenuas hay en todos los países. Pero ellos también lo entenderán tarde o temprano. Y eso de nuevo es malo para el Kremlin, porque el mayor peligro para el Kremlin no es perder en el frente, sino en su propio país. Fuerzas ucranianas atacaron una zona de preparación de la 37ª Brigada Motorizada de fusileros rusa con drones kamikaze. Imágenes de un soldado ruso que fue tan amable de confirmar el impacto muestran un campamento de campaña destruido. Poco a poco también entiendo por qué del lado del Kremlin están tan empeñados en deshacerse completamente de Telegram y hacer que solo se use el servicio de redes sociales controlado por el Estado, Max. Las fuerzas rusas están intentando actualmente reanudar sus actividades ofensivas en varios frentes, incluyendo aquí en Stepanhirsk a lo largo del Dnieper, así como en la zona de Mala, Tokmachka, Orichiv. Los rusos tienen un gran problema, el mismo que los ucranianos también tuvieron hasta la reorganización de sus unidades hace aproximadamente un año. Falta la conexión entre estos ataques. Ambos avances se están llevando a cabo actualmente en paralelo, pero no están coordinados. En lugar de operaciones conjuntas, se ven grupos individuales de infantería que atacan de manera independiente. Eso es suficiente para ejercer presión, pero no para tomar terreno de manera sostenible. Esto se nota especialmente aquí en la zona alrededor de Stepanhirsk o Mala Tokmachka. Ahí se está combatiendo, a veces de manera intensa, pero sin movimiento. Las unidades rusas entran, quedan fijadas, pierden impulso y a menudo tienen que retirarse o son destruidas. Al mismo tiempo, el lado ucraniano mantiene la iniciativa a nivel táctico. Contraataques, ataques de flanco y constantes interrupciones de los movimientos rusos impiden que en algún lugar se pueda desarrollar un avance estable. Eso también se puede ver claramente entre los dos sectores. Los rusos intentan pasar del sector 1 al sector 2 para apoyar el ataque del grupo de ejércitos en el segundo sector. Este grupo necesita el apoyo, ya que de lo contrario tendrían que lanzarse completamente solos desde una sola dirección de ataque contra una bastión. Por lo tanto, el ataque por el flanco es inevitable, pero las unidades ucranianas en el primer sector lo están obstaculizando, haciendo imposible que los rusos logren aliviar la presión. El resultado es una imagen bastante clara, muchos ataques, pero ningún enfoque común. Y eso es precisamente lo que hace que la ofensiva se desgaste en lugar de lograr avances en algún punto. Zelensky ha informado de un desarrollo notable. Por primera vez, una posición rusa habría sido tomada completamente mediante el uso de sistemas no tripulados, es decir, sin la participación directa de la infantería clásica. Según se informa, se utilizaron sistemas robóticos terrestres en combinación con drones. Se dice que estos avanzaron hasta la posición, tras lo cual los soldados rusos que se encontraban allí se rindieron. Según los informes, la operación se llevó a cabo sin bajas propias. Si eso es cierto, el punto principal no es la posición en sí, sino la manera en que fue tomada. Hasta ahora, los drones y robots eran principalmente medios de apoyo, reconocimiento, dirección de fuego, ataques puntuales. Aquí, por primera vez, habría sido una operación de asalto completa en la que el ser humano fue reemplazado por máquinas en el contacto directo. Eso significaría que el uso de sistemas no tripulados está evolucionando de ser una herramienta de apoyo a convertirse en un recurso autónomo para conducir el combate. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Me pregunto, ¿cuándo veremos combates que se lleven a cabo solo entre robots? Friedrich Merz se reunió con Zelensky en Berlín y dejó claro que el apoyo militar para Ucrania debe acelerarse. Concretamente, se trata de la liberación de un gran paquete financiero de la Unión Europea que hasta ahora había estado bloqueado. Merz insiste en que estos fondos se desembolsen rápidamente ahora para asegurar la defensa ucraniana a largo plazo. Paralelamente, se están alcanzando nuevos acuerdos. Operación en drones, artillería, armas de largo alcance y en el intercambio de datos digitales de combate. Eso no es un apoyo clásico, sino que apunta claramente a un desarrollo conjunto. También se envió una señal política. Alemania sigue apoyando a Ucrania y también su ingreso a la Unión Europea, no solo como una medida a corto plazo, sino también como una decisión estratégica. El punto decisivo aquí es, no se trata de entregas individuales, sino de cierta estructura. La financiación, la cooperación industrial y el intercambio de datos son los pilares para una integración militar y económica a largo plazo de Ucrania en la Unión Europea, que también se quiere impulsar desde Alemania, y sobre todo también del lado de Ucrania. Y con eso agradezco a todos los suscriptores, miembros del canal y a mi propio equipo. Un agradecimiento especial para Oversight Reneke, Sila, Dittich, Ferdinand y Meyerhofer. No olviden suscribirse, dejar un like y un comentario. Y hasta el próximo informe de situación.